Hola, buenos días, feliz viernes. Ya estamos a unas horas, 48 horas menos, del Día de las Madres, es el domingo 10 de mayo. Adelantamos pues las felicitaciones a todas nuestras amigas, madres, abuelas, hermanas, primas, en fin, a todas aquellas que han experimentado y viven intensamente la maternidad. Pero bueno, antes de las felicitaciones adelantadas, les quiero agradecer por estar aquí este viernes 8 de mayo en nuestra post mañanera. Muchas gracias a quienes se están conectando, como Fran Lennon desde Orizaba, a Carlos Venegas, muchas gracias a Eliael Ramírez Viedma de Estados Unidos. Me imagino que estás en New Jersey lo que estás comentando. Mauricio Valdés, Ruiz Jenny de Querétaro, gracias. A Carlos Okamoto, buenos días desde Naucalpan de Juárez, muchas gracias. Luis Felipe Larios desde Hermosillo, Marta Irene León, buenos días. Marco Quirós, muchas gracias por estarse aquí enlazando y comunicándose con nosotros en este último día de la semana. Este día justamente empezamos con el pico más alto de la pandemia del coronavirus en la Ciudad de México. Esto es muy similar a lo que puede estar sucediendo en Cancún, Quintana Roo, en Villahermosa, Tabasco, en Culiacán, Sinaloa y en Tijuana, Baja California, que son ahorita los centros de más alta transmisión del coronavirus. Y hasta del 8 al 20 de mayo, según se informó hoy en la conferencia matutina, vamos a estar en este periodo de intensidad de atención a muchos pacientes o personas que requieran hospitalización o requieran ventilación por el coronavirus, y también pues muchísimos que van a estar enfrentando la enfermedad en sus domicilios, con sus familias, en solitario o con sus parejas. En fin, les mandamos una solidaridad enorme y ánimo a todos y a todas. Sigamos cuidándonos, porque al cuidarnos a nosotros, cuidamos a los demás. Muchas gracias. Desde Zapopan, Jalisco, nos está escribiendo Manuel Jiménez. María González dice: espero que juzguen a Calderón por traicionar a la patria. Vamos a hablar esto de Rápido y Furioso. Araceli Vaca, gracias. A Nidia Quirós, desde la zona oriente del Estado de México, que también es una de las zonas con más altos índices de transmisión. A mi querida Ana María Rodríguez, mi prima hermosa, desde Mérida, Yucatán, un abrazo. A Luz Imelda Tello, gracias. A Rafael Domínguez, ¿qué opinas de lo que publicó el periódico del New York Times? Me imagino. Pues lo leí y ellos están basándose en sus propias fuentes. En fin, el doctor Revueltas, desde Querétaro, Calderón sí sabía sobre Rápido y Furioso. Vaya que se está pegando el tema de Rápido y Furioso. Desde Madrid, Andrés del Collado, muchas gracias por estar conectado, Andrés. Alfredo de la Horta, a Gregorio Lozoya, buen día. A mi querida Lilia Rosas, gracias. Desde Chetumal, Luis Tus nos está viendo. Ana Duarte desde Campeche, Ango Gómez desde Coatzacoalcos, Antonio Gómez, muchas gracias. Víctor Pérez dice: solito se puso el borolas de pechito. A Guadalupe Flores, muchas gracias. A Gabriel Carrera, gracias a todos los que se están conectando y enlazando en esta post mañanera del 8 de mayo. Vamos a ir a los temas que se fueron desarrollando en la conferencia matutina. En un principio, el canciller Marcelo Ebrard informó que el gobierno mexicano, junto con instituciones académicas, privadas y públicas, el Instituto Nacional de Nutrición y otras entidades, están trabajando para participar en 3 protocolos con el objetivo de buscar la vacuna contra el coronavirus, pero que además esta vacuna sea de acceso público, es decir, que no se vuelva un segundo muro sanitario que implique que las naciones más pobres o con escasos recursos estén excluidas de esta solución. Esto es muy importante. Este es otro de los esfuerzos internacionales anticipados que está realizando México en la búsqueda de la vacuna del coronavirus. Vamos a escuchar esta parte del canciller Marcelo Ebrard. Ingresar pronto a lo que se denomina la fase 1. Es cuando se empieza a probar
diversas investigaciones en términos clínicos. El presidente de la República nos pidió que aceleráramos el paso para que no llegáramos tarde a estas iniciativas. Debo decir que también en México hay diversas investigaciones en curso. Tenemos que decir, qué proponer, qué opinar y cómo participar. México hoy por hoy es de los 12 países del mundo con mayor participación en los protocolos de investigación sobre este virus. Esto fue lo que mencionó el canciller Marcelo Ebrard. Estamos trabajando como país en los protocolos de investigación. El objetivo, le insistió, es buscar el acceso público. En el caso del medicamento Remdesivir, que ya está señalado por la FDA, la Autoridad Sanitaria Norteamericana, como uno de los medicamentos que mitiga el efecto del coronavirus, hay en el Instituto Nacional de Nutrición un protocolo donde hay 7 pacientes hasta ahora. Es posible que se agreguen más. Después de esta parte, el presidente López Obrador dio a conocer el fragmento sustancial de las 8 lecciones del coronavirus, un texto que él empezó a escribir la semana pasada, que lo mencionó el domingo y que en estricto sentido es un pronunciamiento del jefe del Estado mexicano al mundo y a los otros pares, a los otros jefes de Estado, para que reflexionemos y reflexionen de que el coronavirus no es una enfermedad temporal, es una enfermedad terminal de un modelo económico, es la enfermedad crónica de un modelo que desmanteló las instituciones de salud, y que lo que hay que enfrentar en estos momentos es que no debe ser un asunto de mercado, sino un asunto de interés público y de derechos humanos, el acceso a los medicamentos, a los insumos para enfrentar la pandemia, como son los ventiladores, las mascarillas, los equipamientos médicos y, por supuesto, el tema de restablecer el derecho a la salud. Algo de lo que, por cierto, no han hablado ni les importa los exsecretarios de salud, en especial José Narro, o Chertorivsky, o Julio Frenk, que en los últimos días han estado insistiendo en la opinión pública, no para ayudar a la sociedad mexicana a la cual sirvieron a enfrentar el coronavirus, sino para descalificar la estrategia, los datos, el concepto del aplanamiento de la curva que está manejando el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, que es evidente que no solamente es el vocero, sino uno de los conductores principales del país y que tienen una alta credibilidad. Esa credibilidad es la que quieren minar estos exsecretarios de salud que no tienen ninguna credibilidad en México. Es decir, no creo que alguien pueda salir a defender a José Narro o a la exsecretaria de salud del primer tramo de Enrique Peña Nieto, cuyo nombre ya casi nadie se acuerda, o de el exsecretario o los exsecretarios de salud de Vicente Fox. Por cierto, el exsecretario de Salud, José Ángel Villalobos, del sexenio de Felipe Calderón, él sí está apoyando y sí ha respaldado la estrategia de mitigación que está encabezando el gobierno de la República. Es decir, no todos los exsecretarios de salud. Ahí está también Juan Ramón de la Fuente, exsecretario de Salud, exrector de la UNAM, funcionario actualmente de la Cancillería mexicana ante las Naciones Unidas, o sea, representante de México ante las Naciones Unidas. Y lo que llama la atención es cómo engrandecen la voz de estos personajes en los medios privados, en algunos medios que evidentemente pues los están usando para no aplanar la curva, sino aplanar la confianza, para que no haya confianza en lo que estamos haciendo. Pero bueno, ya estamos en la tercera fase, en la parte del pico de la pandemia, y creo que es importante lo que señaló Andrés Manuel López Obrador en el texto de las lecciones del coronavirus, pero también respecto a las críticas de estos secretarios de salud que evidentemente están hablando con intereses partidistas y no con intereses de salud pública. Hay que acordarnos de que el señor José Narro quiso ser dirigente nacional del PRI, candidato presidencial del PRI, y que también el señor Chertorivsky está muy vinculado a el movimiento del nuevo partido de Felipe Calderón y también a los intereses del MC o el Movimiento Ciudadano, lo cual es muy legítimo, pero que lo digan,
que no hablen como autoridades sanitarias cuando están hablando desde una posición partidista. Yo creo que esta parte también es importante subrayar y señalar. También se le preguntó a Andrés Manuel López Obrador sobre el tema del 10 de mayo. El festejo del 10 de mayo, que va a ser uno de los días de mayor intensidad de la pandemia en la Ciudad de México. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, propuso que se pospusiera el festejo público para julio, para el 10 de julio, para evitar que se salieran de sus domicilios o hubieran festividades que pudieran poner en riesgo la sana distancia. Y creo que esto es muy importante porque evidentemente el 10 de mayo es uno de los principales días de celebración para todos los mexicanos y para todo el mundo, pero en especial para los mexicanos. Entonces lo que hay que subrayar es que pues hay que festejar a nuestras madres, a nuestras progenitoras, a nuestras abuelas, a nuestras hermanas que sean madres, a nuestras esposas que sean madres, pero no violar en estos momentos o alterar la sana distancia, porque a final de cuentas la vida no se puede ir en un festejo del 10 de mayo para muchas personas, sobre todo para las personas de la tercera edad y que tengan problemas de enfermedades crónicas. Esto creo que también es interesante, como lo mencionó Andrés Manuel López Obrador, incluso hasta él se corrigió, dijo pensando en que podía festejar el próximo domingo con un mariachi, una grabación de un mariachi, diciendo no, la gente va a querer replicar este asunto. Pero al responder esta pregunta, dio una de las notas principales de la conferencia matutina de hoy. Señaló que el lunes se van a reunir todas las instituciones involucradas para definir cómo va a ser la reapertura gradual en las zonas de más alta transmisión y en otras zonas de mediana transmisión, pero que están altas o que están subiendo, como son los casos de Puebla, de Morelos, de Guerrero, de Oaxaca, entre otras entidades que mencionó, incluyendo Tlaxcala también. Van a dispersarse también servidores públicos y legisladores, incluyendo a la senadora Susana Harp, que se ofreció para estar en Oaxaca, para atender las necesidades y la situación en donde hay un riesgo de que la pandemia se dispare. Esto es lo que mencionó. El lunes se va a definir y el miércoles o jueves de la próxima semana se va a hacer público cómo van a ser estos procesos de apertura, no solamente de las actividades laborales, sino de las actividades escolares, de las actividades comerciales generalizadas en estas zonas de alta transmisión y de mediana a alta transmisión. En el caso de las que no tienen transmisión y las que tienen muy baja transmisión, ya se definió que es el 17 de mayo. Esta es una de las partes fundamentales que se mencionó en la conferencia matutina, pero no podemos olvidar que en respuesta a lo que mencionó el día de ayer López Obrador sobre el operativo Rápido y Furioso, para quienes no sepan, el operativo Rápido y Furioso fue una operación desde Estados Unidos para entregar armas o traficar armas en México de manera simulada y que fueron a parar a la delincuencia organizada y que incluso mataron a un funcionario o sirvieron para matar a un funcionario de la propia autoridad mexicana. Y el presidente pues emplazó a Felipe Calderón a decir si el presidente, o sea, es decir, si Calderón cuando fue presidente estuvo enterado o no de la operación Rápido y Furioso. Y la respuesta, en principio, fue, leo el tuit de Felipe Calderón, es falso que el gobierno de México haya tenido un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para introducir armas al país. Durante la administración 2006-2012, el gobierno mexicano exigió firmemente al gobierno de Estados Unidos detener el tráfico de armas que llegaban a los criminales. La llamada Operación Rápido y Furioso fue un operativo secreto cuya implementación y resultados fueron revelados a agencias mexicanas en la medida en que fueron del conocimiento público, resultados negativos no deseados por sus autores en el Departamento de Justicia. A ver,
Voy a leer otra vez esta parte que creo que es sustancial. Dice, la llamada Operación Rápido y Furioso fue un operativo secreto. Eh, Existió. Eso es lo que está acreditando López Obrador. Perdón, Felipe Calderón, cuya implementación y resultados fueron revelados. ¿Quién los reveló? ¿Cómo se revelaron? Eso no lo dice. A agencias mexicanas en la medida en que fueron del conocimiento público resultados negativos no deseados, es decir, en la medida en que se les pudrió el ajote, es decir, se hizo público que había una operación de trasiego de armas con el consentimiento de las autoridades mexicanas, no sé si con el conocimiento del presidente de entonces, Felipe Calderón, él dice que no, pero se pudrió y en lugar de servir para combatir al crimen organizado, sirvió para armarlo. Y de él le echan la culpa al Departamento de Justicia de Estados Unidos. Dice, en ningún momento el contenido ni la implementación específica de dicha estrategia judicial americana fue un tema que fuese materia de conocimiento, discusión y menos de acuerdo entre oficinas presidenciales. Yo creo que la memoria le está fallando al expresidente Felipe Calderón o no sé qué sustancia tendría en el cuerpo cuando redactó este tuit que además está un poco enredado. Porque hay que recordar que él se peleó con el embajador Carlos Pascual, el ex embajador de Estados Unidos en México. En fin, hay algo no claro en este asunto y precisamente porque no está claro, el presidente López Obrador hoy en la mañanera y con Marcelo Ebrard al lado, le pidió que mandara una nota diplomática en ese momento a Estados Unidos porque hubo una intromisión ilegal, violatoria de nuestra soberanía por parte de un gobierno extranjero, que además pues, fue ya reconocida y admitida por el propio Felipe Calderón. Esta es la parte sustancial del tema del trasiego de armas. La llamada Operación Rápido y Furioso fue un operativo secreto. Está leyendo Jesús Ramírez Cuevas los tweets que acabo de mencionar. En la medida en que fueron del conocimiento público resultados negativos no deseados por sus autores en el Departamento de Justicia. En ningún momento el contenido ni la implementación específica de dicha estrategia judicial americana fue un tema que fuese materia de conocimiento, discusión y menos de acuerdo entre oficinas presidenciales. Bueno, sí se dio el hecho, se dio a conocer, como él lo menciona, el expresidente Calderón, porque esas armas se usaron para cometer homicidios en México. Incluso con una de esas armas se le quitó la vida a un funcionario estadounidense en México. Estamos ante un caso delicadísimo porque se está reconociendo de que hubo una intromisión ilegal, violatoria de nuestra soberanía por un gobierno extranjero. En el caso de que no existiera o existiese cooperación. Esa es la parte sustancial. Creo que, como me comenta Vicente Mena aquí en estos comentarios de ustedes, Andrés Manuel lanzó el anzuelo y Calderón lo mordió. Y al morderlo, está asumiendo que efectivamente hubo efectos negativos de la operación Rápido y Furioso y que si no sabía, entonces, como en el caso de García Luna, resulta que el señor que fue primer mandatario del país durante 6 años, pues sobre su poder y sobre sus decisiones, se hicieron cosas realmente ilegales. No solamente las ilegalidades de García Luna, las ilegalidades del Departamento de Justicia de Estados Unidos de
ordenar la intromisión de armas a México en plena guerra contra el crimen organizado, que fueron a parar al crimen organizado y que fueron a parar incluso contra los propios artífices de la estrategia, contra funcionarios de Estados Unidos y por cierto contra enemigos del Chapo Guzmán. Ustedes recordarán aquella escena horrible, difundida además con el consentimiento de García Luna, donde se ve a Beltrán Leiva, uno de los Beltrán Leiva, asesinado, acribillado en un inmueble, un departamento de Cuernavaca, Morelos. Ese episodio, exhibido además, fue con armas de la operación Rápido y Furioso. Creo que no está completamente cerrado el expediente de Rápido y Furioso y por eso, como Rápido y Furioso, como el nombre de la operación, Calderón responde y al responder admite ilegalidades. En fin, muchas gracias a ustedes por sus comentarios, por su presencia. Saludos a quienes nos están viendo desde Monterrey, como Yasra Sales, y a Rocío Leal, que dice: justicia, cárcel a Calderón, no es cosa de venganza ni de encuestas. Muchas gracias. Buenos días. Feliz fin de semana. Gracias.